Ravenswood. Un nombre que nos hace pensar en cuentos de hadas. En el corazón de los bosques susurrantes, este pequeño pueblo era un lugar tranquilo y pacífico. Casitas de madera se alineaban en las calles, con flores de colores brillantes en sus ventanas. El aire, siempre fresco y limpio, olía a pino y a tierra mojada. La vida era lenta y tranquila en Ravenswood, como si el tiempo se hubiera detenido. La gente, sencilla y amable, vivía en armonía con la naturaleza. Se conocían todos por su nombre y sabían los secretos del bosque. Los niños jugaban en la plaza, bajo la mirada de los abuelos sentados en las bancas. Era un lugar lleno de paz, un lugar donde parecía que no existía la maldad. Pero Ravenswood escondía un secreto oscuro que se revelaba cada 7 años. Un secreto que convertía la paz en terror. Cuando se acercaba el equinoccio de otoño, una sombra de miedo cubría el pueblo. Los habitantes, ya sabiendo lo que venía, se preparaban para lo inevitable. El cambio siempre empezaba poco a poco. Una brisa fría que te congelaba los huesos. El viento cambiando de dirección. Pequeños detalles que anunciaban algo malo. Algo que se escondía en la oscuridad del bosque. Algo que esperaba pacientemente su momento para despertar. Los bosques susurrantes, que rodeaban a Ravenswood como un abrazo, se volvían peligrosos. El susurro de las hojas, antes una música bonita, se convertía en un murmullo que daba miedo. Las sombras de los árboles, antes alegres, se alargaban y oscurecían, escondiendo secretos terribles. Los animales del bosque, antes amigables, se escondían en lo más profundo. Los pájaros dejaban de cantar, y un silencio de muerte llenaba el bosque. La gente de Ravenswood, acostumbrada a los sonidos de la naturaleza, sentía un escalofrío en la espalda. El silencio era una señal, una advertencia. La noche caía sobre Ravenswood, y la oscuridad se hacía más profunda, más pesada. Las estrellas, que antes brillaban en el cielo, parecían esconderse. La luna, pálida y lejana, hacía sombras largas y feas sobre las casas. El miedo, como una niebla fría, empezaba a entrar en los corazones de la gente. Se encerraban en sus casas, con las ventanas y puertas bien cerradas. Pero ni las paredes más fuertes podían detener el miedo. El miedo que entraba por las rendijas, que se metía en sus sueños, que les recordaba que no estaban solos. El viento, ahora helado y filoso, golpeaba las ventanas y entraba por las grietas, silbando como un fantasma. Traía consigo un sonido extraño, un lamento lejano que les ponía la piel de gallina. Era un sonido que no era de este mundo. Un sonido de dolor, de sufrimiento, de una maldición antigua. Las cosas de la casa parecían tener vida propia. Puertas se abrían y cerraban solas. Ventanas se abrían de golpe, dejando entrar el viento helado. El ruido del vidrio roto sonaba en la noche silenciosa, más fuerte por el miedo que llenaba el pueblo. Las lámparas parpadeaban y se apagaban, dejando las casas en una oscuridad total. Las sombras bailaban en las paredes, cambiando de forma. Caras feas y figuras amenazantes parecían cobrar vida en la oscuridad, aumentando el terror. La gente de Ravenswood se juntaba en sus casas buscando consuelo, pero el miedo se contagiaba, como una enfermedad, infectando a todos. Las historias que habían escuchado de sus abuelos volvían a sus mentes, como advertencias, historias del visitante y el terror que traía. Las sombras se extendían por las calles de Ravenswood, trepando por las paredes, deslizándose bajo las puertas. No eran sombras normales, sino algo más oscuro, más malo. Se movían solas, retorciéndose y girando como si estuvieran vivas. A veces, en la oscuridad, se veían figuras entre las sombras. Figuras altas y flacas, con brazos y piernas largas y deformes. Sus ojos brillaban con una luz roja e intensa, como carbones encendidos. No decían nada,
pero su presencia te congelaba la sangre. Los perros, normalmente valientes, se encogían de miedo, gimiendo y escondiéndose. Sentían la presencia de algo que no era natural, algo que no debían enfrentar. La gente de Ravenswood, aterrorizada, se escondía en sus casas, agarrados a cualquier luz, rezando para que las sombras no los encontraran. Sabían que las figuras en las sombras eran solo una señal, un aviso de que el verdadero horror estaba llegando. El visitante estaba cerca,